Bien, estamos ahí a minutos de las 17 horas. Vamos pidiendo, o pido disculpas por ahí el tiempo que hemos tardado en arrancar esta primera columna que tenemos hoy de astrología aquí con Fer, que está ya con nosotros aquí en el estudio. Gracias por venir, primero No, que nada. gracias a ustedes, perdón por la voz, estoy ahí con una gripe tremenda y la voz que parece, bueno, cualquier cosa, pero voy a tratar de dar lo mejor de mí Para hablar de astrología para hablar de astrología y de lo y de humano, lo humano. ¿no? Del hombre, de la psique humana, un poco de todo. Pero yo quiero ir a una cuestión que tiene que ver con lo que charlé fuera del micrófono, porque Fer me sorprendió gigantemente la cantidad de profesiones, oficios y caminos de vida que tiene. Si tenemos que describir algunas de las más importantes tuyas, ¿cuáles son, Fer? Bueno, un poco me preguntabas, bueno, te presento como astróloga y qué sé yo, ¿cómo me presento? Es la gran pregunta de mi vida. Básicamente, Debe ser una de las preguntas existenciales más bravas, ¿no? sí, ¿no? Cómo te presentás? Y un poco este camino empezó con la ciencia política, allá cuando me fui a estudiar y fue mi primera investigación y eso abrió un camino que después pasó por la comunicación social, bueno, también soy locutora, y ahí la astrología iba como estando en el lado Tranqui. B, ¿no? Como era mi hobby, más en la parte de la investigación de lo astrológico. Claro, pero ¿cómo llega ese lado de que iba ahí al lado, picaba, o se arrimaba, salpicaba un poquito? ¿Cómo llegaba? Y llega por el Reiki, Ah, mira, porque con 19 años, 20 y con una gran crisis de vocación, mira. porque a pesar de que he sido siempre muy constante y muy metódica en mis estudios, siempre me cuestionaba si era lo que verdaderamente quería estar haciendo. A pesar de que yo digo, no, si hubiera estudiado medicina, capaz hasta me hubiera recibido, no por desmerecer a los médicos, digo, pero tengo constancia y método, entonces lo que se me hubiera puesto adelante probablemente lo hubiera podido hacer. Me interesa investigar, me gusta mucho estudiar. Y el Reiki, con mi maestra de Reiki, que conocí cerca de mis 19, 20 años, fue el primer acercamiento a todo esto que, por ponerle un nombre, le vamos a decir espiritual, pero Ujú. odio la palabra espiritual. Eso es lo primero que quiero decir. No sé cómo llamarlo, pero bueno, a la parte más blanda, ¿no? A Ujú. preguntarme de mí, a dejar de hacer las cosas bien y lo que hay que hacer, sino más bien a poder entrar y bucear en lo que me pasaba, en las crisis, en lo que sentía. Y un poco el Reiki fue el primer paso y después, bueno, apareció la astrología, la biodecodificación, hoy la terapia Gestalt, digo, sigo en formación y siempre estoy abriendo un Siempre, ¿no? nuevo No parás, camino. no parás jamás esas cosas, ¿no? Exactamente. Tremendo, tremendo. Si vos siempre pregunto esto, ¿no? Si uno tiene que definir, pero no en el sentido de diccionario, Ujú. la astrología. Por ejemplo, Fer, estamos tomando mate a la orilla del río Percy, digo, me doy vuelta así con el sol, digo, Fer, ¿qué es la astrología? Así con esta cara. ¿Qué es la astrología? La astrología es un lenguaje simbólico, es un lenguaje en principio, es el lenguaje que nos va a permitir acercarnos de manera muy humilde a- al misterio del cosmos. Entonces es un poco de matemática, es un poco de poesía y es un poco de bastante de misterio, ¿no? Porque intentar comprender los movimientos del cielo y sorprendernos por cómo cada movimiento impacta en nuestra psicología, como mínimo es pretencioso. Entonces, bueno, qué sé yo, ahí vamos, ¿no? Por eso hay tanta gente que dice, bueno, a ver, no sé si creo en la astrología, Ujú. qué sé yo, ¿vos crees en la teoría de la relatividad de Einstein? Claro, esa es la pregunta que te queda. Está, pero no sabes ¿La si crees o no. investigaste? Claro, No, no, crees. claro. Es como una Crees. ciencia. Vos decís, la luz del sol se traslada a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Quién lo chequeó? ¿Quién lo chequeó? Claro. Tenés una Nadie. fe en eso, en alguien que lo Exacto, estudió. exactamente. Y esto es lo mismo, ¿no? Yo hace años que investigo y me sigo sorprendiendo. Por Ujú. eso un poco pensaba en qué íbamos a hacer en estos viernes que vamos a compartir. Y yo decía, bueno, me gustaría presentarme como que vengo a hacer docencia, ¿no? Y no docencia desde el lugar de que la astrología te diga lo que te va a pasar. Ujú. Por supuesto vamos a hablar de los eclipses, porque estamos en temporada de eclipses, vamos a hablar de los signos, vamos a hablar de qué es Mercurio retrógrado y por qué todo el mundo habla de eso, de qué es el retorno de Saturno, el tan temido retorno de Saturno, pero también vamos a abrirnos a comprenderlo desde lo más profundo, ¿no? Porque si yo te digo lo que te va a pasar y vos me creés, soy el Papa Francisco. Claro. ¿Se ve? No, aparte te Es condiciona dogma. también. Te Exactamente. condiciona, Y la ¿no? astrología es mucho más que eso. Em, Es muy limitado.
si yo vengo a contarte lo que pasa y vos me crees. Creo que eso me parece, lo estoy diciendo desde un lugar muy básico el mío, Fer, pero tiene que ver con que durante muchos años en algunas publicaciones, por el hecho de tener ese espacio, se lo ha abordado superficialmente, ¿no? Y ha quedado como en el inconsciente de muchas personas, Ujú. como esta cuestión que decís, ¿no? Y un Me poco, parece. durante muchos años la astrología, digo, durante civilizaciones, la astrología se investigó y da lugar, en tanto el astrólogo investiga ciclos, movimientos, da lugar a poder, no sé si predecir, pero por lo menos tocar la textura. A mí me gusta hablar de climas. El clima del retorno de Saturno, que es un movimiento astrológico, un movimiento, digo, en la carta natal de todos nosotros, que ya hablaremos de lo que es la carta natal, pero que más o menos entre los 28 y los 30 años nos llega a todos por igual, es un clima de límites, es un posibilitante para estructurarnos, es la primera gran crisis que tenemos. Digo, ¿cómo lo va a vivir cada uno? Va a depender de cada uno. Sí podemos tocar la textura de lo que Ujú. el clima trae. Ahora, yo no te puedo decir que vos en el retorno de Saturno te va a pasar tal cosa. Ojo ¿Eh? con la de 9 de julio cuando andes caminando ahí, porque, claro, no, está buenísimo lo que estás No. diciendo, está Entonces, un buenísimo. poco es investigar con el Ujú. consultante, ¿no? Abrirnos al misterio de la paleta de colores del consultante. La carta natal es como si hubieras nacido con 3 cartas de truco, que van a ser siempre las mismas esas 3 cartas, pero las puedes jugar como vos Combinadas de quieras. diferentes maneras, ¿no? Exactamente, y eso es la carta natal. El libre albedrío lo tenés vos. Está ahí como un random de vida, tenemos ahí. Exactamente. Y la consulta es, por ejemplo, o este programa que le gusta interactuar, manejarse con el público visual, porque no queda solamente en lo que sucede aquí en el programa, sino que va sucediendo a través de las redes y las plataformas después, ¿no? Ujú. Da pie para que, por ejemplo, algún oyente, alguna oyenta, la oyentada de la aristocracia te deje consultas o participe para dejar consultas para después, que tengan que ver con algo de gran cantidad o el abanico de los lugares que vos tocas. Me encantaría, ¿Sí? ¿sí? En tanto y en cuanto no sean, tengo que renunciar a mi No, no, trabajo, no, no. Eso, voy a conseguir un novio en el 2023 o una no. novia en el 2023. A eso me refería con ese daño que me parece que han hecho Claro, algunas publicaciones que venían en algunas revistas determinadas muy chiquititos, claro. solo por rellenar un lugar El y que en horóscopo. horóscopo, el horóscopo, ¿no? Exactamente. Que también responde a ese anhelo de consumo masivo que tenemos y de encontrar salvadores que nos digan cómo nos va a ir en la vida, qué nos va a pasar. Bueno, nos pasa hasta con los psicólogos. Yo estoy todo el tiempo con consultantes que vienen y me dicen, mi psicóloga me dijo que vea un astrólogo. Y si tu psicóloga te hubiera dicho que te tires un pozo y vos te tiras un pozo, ¿no? Es como, se le da mucho poder al terapeuta Ujú. o incluso al astrólogo. Les digo siempre a mis consultantes que a mí como astróloga y como investigadora en astrología, lo peor que me puede pasar es que el consultante se vaya de la consulta diciendo que yo le dije que tenía que hacer tal o cual cosa. Eso sería una parte negativa desde tu Exacto. visión, ¿no? Desde mi mirada, Claro, si la persona se va así de la consulta, yo hice mal claro. mi trabajo. Mirá vos, qué bueno. ¿Se ve? Se tiene que. La astrología es pregunta antes que respuesta. Cuestionamiento todo el tiempo. Todo el tiempo. Y ahí se parece un poco a la filosofía, ¿no? A mí me apasiona Bueno, también ese lugar. yo encuentro muchas cuestiones de esta cuando te escuchaba hablar ahora recién que tiene que ver con que no es estática. Lo hablo siempre desde afuera, Sí, ¿no? sí, sí. Te escucho hablar y me parece que no es algo estático. Estoy cada vez más convencido cuando vas hablando que no es algo estático, sino que es algo en movimiento y en transformación. Y ahí las que tienen la herramienta, en este caso serías vos, la herramienta como para tocar, aunque sea la textura Total. de esa transformación o de ese andar o de ese caminar. Total. También me gusta usar la metáfora de la carta natal como una partitura Muy o como buenísimo. una guitarra con cuerdas o como un violín con cuerdas en donde el astrólogo lo que sabe hacer es tocar y hacer vibrar para que resuene en el consultante y el consultante se emocione, se conmueva, sienta la reverberancia de la palabra del astrólogo como puente hacia un despertar adentro. Está bueno lo que estás hablando con el tema de la palabra, porque mira, sos locutora, comunicadora, politóloga también, ¿no? Y en estas cuestiones. Y es la herramienta, la materia prima que circula por esos lugares, es la palabra, ya sea en texto, ya sea audio, ya sea visual, etcétera. Pero le pones un central el tema de la palabra, ¿no? Total. Como insumo para el trabajo. Bueno, hay algo ahí de la palabra. Por eso cuando creo que lo que más me acerca a definirme de qué hago o a qué me dedico, soy comunicadora. Mirá. ¿No? La palabra es el puente hacia todo, me parece. A veces
de manera acotada. Por eso hablaba de que la astrología es un lenguaje simbólico, ¿no? Y el lenguaje, la cualidad que tiene es que cada símbolo, por ejemplo, habrán escuchado hablar de la Luna, de Mercurio, de Saturno, cada uno de esos planetas es un símbolo. Y en tanto símbolo es un lenguaje polisémico. ¿Qué significa esto? Que yo en castellano, cuando digo mesa, es una única cosa. No es más que esto. Es esto que tiene 4 patas y se acabó. Cuando yo digo luna, en astrológico, digo madre, digo emociones, digo útero, digo tribu, digo casa, digo contacto, digo simbiosis, digo una multiplicidad de cosas, ¿se ve? Y a su vez, dependiendo del signo en el que esa luna esté, que podemos entrar en un mundo, es cómo sentís vos y cómo siento yo. No es lo mismo tener una luna en aire que tener una luna en agua, que tener una luna en fuego. Bueno, y ahí la riqueza del mundo que se abre para poder ir metiéndonos en ese mapa que es la carta natal. Y aparte, Fer, ahí te dejo, no me meto más, pero me encanta cómo lo vas comunicando, que tiene que ver con que si uno se traslada a todo, me animo a arriesgar, a todas las culturas de la humanidad, todas han estado relacionadas al movimiento del cosmos, Con ¿no? mirar el cielo, ¿no? Creo que eso es lo único que compartimos todas las civilizaciones de la historia de la humanidad. El misterio por sorprendernos con eso que está por encima nuestro y que a veces con mucha soberbia creemos que somos nosotros, ¿no? Nosotros decimos que el sol sale y se pone todos los días, cuando en realidad somos nosotros los que salimos y nos ponemos al sol a diario. Tal cual. Y la astrología en ese sentido es un viaje a reconocernos parte de ese cosmos. Y es como si hiciéramos un viaje hacia nuestra pierna y nos quedáramos con la célula de cada parte de nuestra pierna. Es como si la célula dijera: yo soy la más importante de esta pierna. Bueno, nosotros a veces creemos que somos lo más importante del Totalmente, sistema solar. totalmente, ¿no? Como decimos, una molécula ya es un sistema solar prácticamente en sí misma, ¿no? Exactamente. Fer, ¿cómo pretendés o cómo te gustaría que esto vaya transcurriendo durante el año aquí en la Aristocracia? En este vínculo que se va a formar con Ceci, con Joan Martin Kangaroo, como le decimos, o con Light Calfunator, que hoy no está, pero nos va a acompañar a partir de la semana que viene nuevamente aquí en la Aristocracia. Ok, me parece que en principio esto que traes de la participación de la gente está buenísimo, como para que puedan ir mandando preguntas o reflexiones, y después vamos a ir siguiendo el pulso, tal vez que lo va a ir marcando con lo que va pasando en el cielo. Ujú. Entonces, no sé, ahora arranca una temporada de eclipses en el eje Aries-Libra, y bueno, veremos cómo es eso, pero más allá de en general, van a aprender a buscarlo dentro de su propio mapa. Porque no es lo mismo Aries Libra para quien es de Aries, que para mí que no tengo ningún planeta en Aries, que para vos que no sé, ya veremos. Así que probablemente les dé información, al que le interese va a poder buscar su carta natal, veremos cómo, pueden traer preguntas desde ahí también. Modifica de acuerdo a la singularidad de cada persona. Exactamente. Cada carta natal es un mapa del cielo detenido exactamente en el momento de tu nacimiento, a la hora exacta en la que naciste y en el lugar del mundo en el que naciste. Por eso la latitud y la longitud establecen el ascendente de la carta natal que levanta ese mapa. Me encantó esta parte porque es no solamente el día que naciste, o la hora también tiene que La ver, hora la hora tiene que ver, exacta, exacto. exacta tiene que Sí. saberse, también el punto geográfico en el cual la Exactamente. estableciste y qué otros datos ingresan en la carta natal también. O con esos tres. Esas 3 referencias permiten tener el mapa, que es la foto del cielo en ese momento. No es lo mismo haber nacido un 15 de enero, como yo, a las 3 de la tarde en Esquel, que un 15 de enero a las 3 de la tarde en Oklahoma. Se ve, es otro ascendente, probablemente la posición de los planetas están en diferentes lugares, y cada planeta, más allá de que, ahora vamos a entender tal vez cuando empecemos a bucear acá en la columna, porque algunas personas dicen: yo soy de Piscis, pero leo el horóscopo y no me identifico para nada. Bueno, eso es Derribando porque, mitos. exacto, porque somos mucho más que nuestra energía solar. El signo que respondemos cuando nos preguntan de qué signo somos es el lugar que estaba ocupando el sol en el momento en el que nacemos. Pero nosotros tenemos la luna, que cumple la función psicológica de ponernos en contacto con nuestras emociones. Está Mercurio, que nos remite a todo lo que tiene que ver con la comunicación, la palabra, lo vincular. Está Saturno, que nos habla de cómo nos relacionamos con los límites, con la función paterna. Estoy siendo muy reduccionista. De cada cosa seguramente iremos profundizando, pero digo, cada planeta nos va a hablar algo más sobre nosotros y además sobre el campo que constela nuestra vida. Porque en la carta natal no solo está Mauro,
la mujer de Mauro si tiene mujer, los hijos de Mauro, los abuelos, los padres, el trabajo de Mauro, la relación que Mauro tiene con los jefes, la relación que Mauro tiene con sus hermanos, con sus hermanas. Digo, está todo un campo vibratorio que se constela en ese mapa en donde el yo, la identidad de Mauro, es apenas un recorte de todo ese mapa. Ya quiero los viernes. Quiero que los viernes se extiendan más allá del tiempo, ¿eh? No, los viernes son el mejor día del programa. Sí, ya está. Ya sé que los viernes de una. Es más, ¿sabes qué queremos en los armas juntos de Tenuto y Fer? Hacemos 1 hora y media de columna de cada uno y listo, programa resuelto. A mí me encantaría hacer una parte de la columna con él, porque sorpresivamente hay un punto en común entre un movimiento del cielo ahora y el boom con la inteligencia artificial. Pará. No quedó acá nomás esto, ¿eh? Gustavo, no sé si estará escuchando ahora en el auto o en algún cohete que va volando por ahí por algún lugar. En el monopatín. En el monopatín, claro, vino en monopatín, Gustavo. Yo lo vi cuando llegué, dije, ¿quién es ese monopatín tan canchero? Es Y aparte espectacular. ya en el monopatín para hacer una columna de lo más. Sí. Pero me interesa mucho lo que decís, ¿eh? Podemos hacerlo. Lo podemos vincular en algún momento. Sí. Fer, vamos llegando a la presentación de lo que va a ser la columna, ¿no? Pero siempre, como nos gusta decir aquí a los colaboradores que están en la Aristocracia, esto continúa a través de las redes sociales, ¿no? Que las profesiones, los oficios que tenemos. ¿Cómo hacemos para encontrar a Fer a través de las redes sociales y también solicitar por ahí la posibilidad de consultas también en tu trabajo? Sí, en realidad estoy en Instagram, es mi Instagram personal, no es un Instagram profesional, pero es Fernanda-truco con doble C. Y si no, puedo dejar mi teléfono Sí, por favor. y pueden comunicarse a través de mi WhatsApp también. ¿Cómo es tu WhatsApp? 11 55 965 363. Perfecto. Esto puede hacer, hay horarios, bueno, obviamente dependerá el momento de consulta, pero se pueden dirigir desde cualquier lugar, no es solamente, es que ya sabemos que ya fue esto de hablar solamente sobre todo en estas columnas que tenemos ahora, de hablar de un punto geográfico, ¿no? Sí, de Ya hecho uno puede hablar. doy clases y tengo grupos en España, grupos en Buenos Aires, o sea, es como desde cualquier lugar, pero bueno, todavía no sé si van a entender demasiado que me voy a hacer referencia. Y a tu pregunta de si hay horarios o no hay horarios, debería tener más horarios, pero tengo mucho Capricornio en sangre como para que el trabajo no monopolice toda mi vida. Así que casi que el 90% de mi vida es trabajar. Debería ser un poquito menos, pero sí, me pueden escribir en cualquier horario y después si estoy atendiendo lo que sea, les voy contestando. Qué cosa con Capricornio, justo estuvimos hablando en el comienzo del programa. Exactamente. A partir de esto mismo, de que son gente muy, muy aferrada al trabajo, digámoslo, Sí, ¿no? sí. Claro, la palabra es aferrada, ¿no? Porque si me aferro tanto al trabajo, después tengo un montón de patas flojas que ni hablemos de ese tema. Pero sí, amor y pasión por el trabajo. Qué grande. ¿Estás dando talleres, brindando talleres en este momento, cursos que se puedan...? Estoy en este momento, decía, ¿por qué no hablaba? Era Maradona. Era Maradona. Estoy en este momento definiendo las fechas de ingreso de los talleres nuevos, que van a ser algunos online y algunos en versión presencial. Así que apenas tenga lo voy a estar compartiendo acá porque todavía no tengo fechas definidas. Todavía no hay fecha, pero Todavía que no vayan hay sabiendo para poder inscribirse y ser parte de los talleres, ¿eh? Bueno, te agradecemos por empezar esta columna. Un placer. Acá, como un ingreso así de un pantallazo general. Ya en la próxima columna ya empezaremos con algo puntual. Vos sos la jefa, nosotros te seguimos. Arrancaremos seguramente Aries Libra. Así que arianes y librianes, átense los cinturones porque tienen 2 añitos y medio moviditos para elaborar los vínculos. Qué bueno que soy de Sagitario. Pachi, pachi. Una genia, Fer. Muchas gracias de verdad, ¿eh? Gracias a ustedes, chicos. Aquí en la Aristocracia, astrologueando con Fer Truco.